Buenos días, hermanas, hermanos, amigos. Bienvenidos una vez más al estudio de la bendita palabra de Dios. En esta hermosa mañana vamos a ver un poco acerca de este tema tan importante que dice: "Mas el justo por la fe vivirá". En Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: "Mas el justo por la fe vivirá". Esta es la parte a considerar, la parte que he subrayado: "Mas el justo por la fe vivirá". E iremos viendo y aprendiendo a medida que vayamos avanzando en el estudio, partiendo, aunque brevemente, pero partiremos del contexto histórico social en los días del profeta que lo escribió primero, el profeta Habacuc. En su capítulo 1, verso 3 de su escrito dice: ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan? Esa es la realidad social en los días de este profeta. Mucha iniquidad. Él dice sentir molestias por esta forma de vida del pueblo. Destrucción, violencia, pleito, contiendas constantemente, dice el 4. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Una sociedad por demás corrompida, desviada de la buena voluntad de Dios. Por lo tanto, la queja del profeta dice así: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Creo que al profeta, como a muchos de nosotros aún el día de hoy, nos parece que Dios no escucha nuestra súplica, no escucha nuestra petición en momentos que a nosotros nos surge alguna bendición, la intervención, la ayuda de Dios. Así lo hace el profeta, o así lo deja ver en esta pregunta: ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? No, Dios sí oye. Dios siempre oye, siempre ve, siempre sabe la situación por la que su gente o su pueblo en este mundo está pasando. Y es más, sabe con toda precisión lo que el mundo mismo está viviendo. Lo que pasa es que Dios da la respuesta cuando es el momento correcto, no cuando uno le pide o cuando uno quiere, sino cuando Dios sabe que es el momento oportuno. Él siempre hace las cosas a la perfección. La respuesta de Dios al profeta Habacuc está aquí. Jehová me respondió y dijo: escribe la visión. Mira, Habacuc, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Imagínese usted, le dio al profeta por medio de una visión esta profecía, esta enseñanza, pero le dijo: escríbela en tablas, que sea fácil de que todo el pueblo la lea, para que el que lea en ella huya, corra. ¿Pero por qué? ¿Por qué huir? ¿Por qué correr? Porque en esta profecía se anunciaba un castigo terrible para los impíos por medio del ejército babilónico, por medio de los babilonios. Dios ha escuchado la súplica del profeta y le está diciendo lo que va a hacer en cuanto a esa malvada sociedad.
Dios siempre aplica su justicia a su tiempo. Y dice así: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. En una ocasión el apóstol Pablo, también en el libro de los Hechos, mencionó esto, hablando con el pueblo de Israel en uno de sus viajes misioneros. Porque dice: he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Eso es lo que le va a venir a Israel en los días del profeta. Eso vino cuando, ustedes saben, por medio de Nabucodonosor invadió a Judea en Israel, en Jerusalén. Luego la justificación y la vida para los maltratados. El mensaje tiene un doble propósito: justificación y vida para los maltratados. La justificación obviamente lo vamos a entender hasta llegar a Cristo. Pero a los abusadores les viene el castigo. He aquí, dice la Escritura, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Aquí está la base. Cuando el Señor traiga su juicio a Israel, los que son malos, los soberbios, los ingratos, los que hacen tanto daño al pueblo, se enorgullecen porque es gente así. Gente mala, gente soberbia de corazón. Pero también está en el otro extremo la gente humilde, la gente que teme a Dios, la gente que respeta, que ama a Dios. Y estos, dice la Escritura, mas el justo por la fe vivirá. Pero esta profecía apuntaba al futuro, y a un futuro más o menos lejano, porque Pablo la cita en los días de Jesucristo, en los días de los apóstoles, y la tenemos hasta el día de hoy. El profeta se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios con un salmo de alabanza después de la respuesta de Dios. En el capítulo 3 de su escrito, el profeta presenta una alabanza maravillosa delante de Dios en forma de poema. Pero está hermosísimo. Pero él, si preguntásemos cómo y dónde aplicar la parte que estamos tratando de entender mejor, mas el justo por la fe vivirá, lo aplicaríamos primeramente al profeta Habacuc. Dice el verso 16 del capítulo 3: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en los días de la angustia, cuando sube el pueblo, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Aquí es donde yo le dije que aplicar por primera ocasión la palabra mas el justo por la fe vivirá. En medio de esa situación tan grave, en medio de una sociedad tan corrompida, viene el castigo, un castigo severo, un castigo terrible de parte de Dios para esa gente. Pero entre esa gente está el profeta. Entre esta gente está el que dijo: ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo vas a permitir que vea yo todo este mal? Ahí va a venir el castigo. Por eso él dice al final: cuando suba al pueblo Israel, el que lo invadirá con sus tropas, el ejército de los caldeos. Será una cosa terrible. Pero diría el profeta: yo me voy a mantener firme, aunque la situación es muy difícil.
Pero me voy a mantener firme, aunque con el castigo que el Señor aplicará, dice, al oír lo que Él dijo. Cuando oí, se conmovieron mis entrañas por la severidad de este terrible castigo. A la voz del que hablaba, de Dios, temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, dijo el profeta, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, me voy a mantener quieto. Ahí aplicó la fe. Venga lo que venga, yo creo en Dios firmemente y me voy a sostener en ese creer en Dios. Este es el punto principal de lo que queremos aprender en este estudio. Nuestra fe en Dios, nuestra confianza plena en Dios. Y miren cómo lo pone, qué hermosas escrituras. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, aunque todo esto sea un verdadero desastre, la calamidad, la escasez en nuestra tierra, el hambre, el sufrimiento por causa del castigo de Dios, pero es el castigo de Dios, es la justicia divina. Yo me voy a mantener quieto, me voy a mantener tranquilo, confiando en la buena voluntad de Dios, aunque todo esto ocurra. Buen ejemplo para nosotros en momentos difíciles. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Allí está la aplicación, mas el justo por la fe vivirá. Me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Buen ejemplo, buena lección para todos nosotros ahora. Jehová el Señor es mi fortaleza, es lo que dijo el profeta, el cual hace mis pies como ciervas y en mis alturas me hace andar, plenamente confiado y seguro de que Dios le sería propicio. Dios siempre hace justicia sobre los hombres en el momento que debe hacerla. En Malaquías 4:1 dice, porque aquí viene el día ardiente juicio. Después de alrededor de 200 años más tarde, se vuelve a anunciar el juicio a Israel por medio de este otro profeta. He aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. Este profeta, Malaquías, que fue el penúltimo de los profetas de Israel, después de él el último fue Juan el Bautista, habló también de este juicio que el Señor traería y lo aplica ya a los días de Jesucristo, a los días del Mesías. Y esto está claro en el Nuevo Testamento. Si usted me hace el favor, puede abrir su Biblia y leer Mateo 3, desde el verso 1 hasta el verso 12, y haga una aplicación directa a este capítulo 4 de Malaquías y verá qué claro está todo. Pero otra vez, el Señor haciendo justicia en este mundo. Donde el Señor aplica su justicia, claro está que la injusticia del hombre ha llegado muy lejos. Por eso se requiere la intervención de Dios. Por eso se requiere que el Señor actúe. Así lo ha hecho siempre. Por lo tanto, la profecía de Habacuc, vamos a aplicarla ahora a los días del Evangelio. Ya vimos brevemente
el contexto social, en qué condiciones estaba en los días del profeta Habacuc, y también las cosas que sucederían y la postura del profeta. Pablo dice en el Nuevo Testamento, cuando escribe a los romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Pablo, en un mundo por demás corrompido, en un mundo dañado por el engaño, por el pecado, por tantas cosas malas, fue llamado por Dios. Usted conoce ya bien el llamado de Pablo, el camino a Damasco, cómo el Señor le habló y cómo él obedeció. Y comenzó a predicar el evangelio, y las persecuciones no tardaron, lo empezaron a perseguir por lo que predicaba, tanto los judíos como los gobernantes de Roma lo comenzaron a perseguir. Y en varias ocasiones fue encarcelado, además de azotado, de apedreado. Pero él con todo dice en esta ocasión, no me avergüenzo del evangelio, aún cuando he sufrido todas estas cosas. Es más, declara él mismo en una de sus cartas, por lo cual estoy preso a manera de malhechor. Hasta ese extremo de sufrimiento llegó. A ser encarcelado inocentemente, por supuesto, pero ser tratado como un criminal, como un malhechor. Y él dice, con todo yo no me arrepiento de lo que estoy haciendo, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y dice, a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Un mensaje enviado del cielo en el cual claramente se ve la salvación de Dios para la gente que ha sido oprimida y dañada por el pecado, pero también la otra parte, el castigo, el pago para los injustos, para los que oprimen al pobre, para los que traen tanta maldad a este mundo. Diría yo que es un mensaje con doble propósito. Y así vamos a continuar. Pablo apóstol nos explica lo que es el evangelio y su propósito. En el evangelio, que es poder de Dios para salvación, en ese nos da la justicia de Dios. Esto es importante. Le voy a pedir por favor que tenga mucho cuidado con lo que voy a estar tratando de explicar claramente y entender lo que significa esto, la justicia de Dios, porque este es nuestro punto. Aquí se cumple nuestro tema, o lo que está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero la fe aplicada directamente en el Nuevo Testamento, la fe en Cristo Jesús, la fe en la justicia de Dios, la fe en la justicia divina, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Este es el punto de nuestro tema, de nuestro estudio, que al parecer, yo no dudo, que muchos de nosotros lo entendemos, pero mi pregunta es, ¿realmente lo entendemos? ¿Realmente conocemos esto? ¿Sabemos bien lo que es la justicia de Dios por la fe en Cristo Jesús? La justicia de Dios es para judíos y gentiles, porque todos en este mundo la necesitan. Dice esta escritura de Romanos 3:9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Usted sabe que en la Biblia
Se habla de judíos como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y también se les llama la circuncisión. Pero también en la misma Biblia se habla de los incircuncisos, que son los gentiles, los que no son descendientes de Abraham, pero todos en sí conforman la sociedad del mundo. Es decir, la sociedad del mundo está compuesta por judíos y gentiles, hablando en términos bíblicos en los días de Jesucristo y los apóstoles. Y la pregunta de Pablo es aquí, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos, hablando él como judío, siendo apóstol? En ninguna manera. Los judíos no eran mejor que los gentiles, ni en su tiempo ni ahora. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Esa es la realidad social mundial. Todos, completamente todos, viviendo bajo pecado. Porque dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Desde los días del diluvio, después del diluvio, desde los días de Abraham, desde los días de Moisés, desde los días de los profetas, desde los días de David, hasta los días de Cristo, hasta los días de los apóstoles y hasta nuestro tiempo, la situación real, social, es esa. En el mundo no hay justo ni aun uno, hablando en estos términos generales. No hay justo fuera de Cristo, ni aun uno, porque el hombre está completamente desprovisto de justicia. Para ser justificado, el hombre necesita justicia, pero no la tiene. Entonces, la justicia de Dios es la salvación del mundo. Por eso es tan importante el Evangelio. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahí está la justicia divina, la justicia de Dios, la justicia del cielo, dentro del Evangelio. Pero hay que creerlo, porque Dios revela su justicia en el Evangelio, pero es necesario creerlo. La justicia de Dios para justificación por gracia, por la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Siendo, dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, dice la Escritura. Y luego en el verso 23 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, ahí está la justicia de Dios para la salvación de esta gente, de este mundo, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esto es para toda la humanidad. El caso es que el hombre voluntariamente y particularmente lo crea y lo acepte. Que Dios lo puede justificar gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir, todo lo que el hombre necesita lo ha hecho Jesucristo. Lo ha hecho el Padre en Cristo Jesús, a quien ha puesto como propiciación. El medio perfecto, el medio completamente perfecto, único, verdadero, para poder justificar a los hombres. El hombre debe tener fe en esto, en la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo hizo Dios para manifestar al mundo, para manifestarnos a nosotros su justicia, a causa de haber pasado por alto Dios, en su paciencia, los pecados pasados de los hombres, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Por eso ha hecho lo que ha hecho en Cristo. Ese es el porqué del Evangelio, cuya justicia divina es el centro, es la base aquí del Evangelio para justicia a todo aquel que cree, a fin de que Él sea el justo
y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Justificación para judíos y gentiles, para todos, en Cristo Jesús. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? En el Antiguo Testamento usted puede estudiar y ver que el pueblo de Israel fue el pueblo elegido de Dios y que por todo ese tiempo del Antiguo Testamento se le llamó el pueblo elegido de Dios. Y por lo mismo, y de acuerdo a la ley que Dios les dio, ellos no tenían comunión con los gentiles. No podían tener de ninguna manera, no podían enlazarse en matrimonios entre los unos y los otros. No podían siquiera acercarse a los gentiles porque estos eran pueblo incircunciso y ellos eran pueblo circuncidado, era el pueblo de Dios. Y ahí había un conflicto racial tremendo en el mundo en los días de la ley. Pero ahora, más allá de judíos y gentiles, está Dios, el creador de todo. Y ya en los días del Evangelio, Pablo pregunta, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Como ellos lo creían así, los judíos pensaban que para los gentiles no había Dios, no había esperanza. La pregunta segunda dice, ¿no es también Dios de los gentiles? ¿Qué cree usted? Ciertamente también es Dios de los gentiles, porque Él es el creador de todo. Y quien crió a los judíos, crió a los gentiles también. Él es uno y es dueño de todos los hombres. Dice, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Esa es la realidad. Todos los que hemos sido justificados en Cristo, hemos entendido el fin o el propósito de la ley de Moisés. Todos lo hemos logrado entender. Dice el verso 21 del capítulo 3 de Romanos, pero ahora, aparte de la ley dada al pueblo de Israel por medio de Moisés, se ha manifestado la justicia de Dios. Esto es importantísimo, es nuestro tema. El justo por la fe vivirá, pero por la fe en la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Es decir, la ley, esto fue lo que hizo: hablar, testificar, enseñar en sus páginas escritas. La ley dijo que la justicia de Dios sería traída al mundo por medio de la fe en Cristo Jesús. Los profetas también contienen este mensaje, esta verdad. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esto es lo que la ley testifica. Para todos los que creen, por cuanto no hay diferencia. Para Dios no hay diferencia entre judío y gentil. Para Dios no hay acepción de personas. Él es dueño de todos. Y esto es importantísimo. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Qué hermosa y qué valiosa pregunta. En ninguna manera, entonces, sino que confirmamos la ley. Los judíos, como todo el mundo ahora que no cree estas cosas, sigue sin entender la ley. Sigue negándole el objetivo que Dios le ha dado a la ley antiguo testamentaria. Y eso es lo que el hombre debe tratar de entender, que la ley tuvo su función y la cumplió. Y que en Cristo Jesús está la justificación para todos los que creen en Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que el hombre no tiene, la paz con Dios. El pecado está en medio de Dios y el hombre, como lo dice Isaías 59, y es un problema. Pero Jesucristo ha venido para justificarnos por medio de la fe en su sangre. Y ahora los que ya hemos hecho esto, los que ya hemos sido agraciados con esta justificación por medio de la fe en Jesucristo, tenemos paz con Dios, estamos en paz con Dios. Hay tantas cosas
les aclaro esto. Hay tantas cosas en este mundo que se han dicho, que se han hecho equivocadamente, solo por oídas, por lo que otros han dicho. Me refiero a cuando alguien muere literalmente en este mundo. Normalmente la gente acostumbra a decir, descanse en paz. O sea, la idea de lo que se está diciendo es que una vez que la persona, su alma, su espíritu se ha ido de este mundo, un mundo de pecado, un mundo de problemas, de conflictos, de injusticia, ahora ha pasado a otra vida mejor donde no hay nada de esto. Entonces ellos están diciendo que a donde ha ido esta persona o esta alma, habrá descanso y habrá paz. Y por eso dicen, descanse en paz. En otras palabras, Dios lo tenga en su santo reino. Eso es lo que se quiere decir. Y miren lo que estamos viendo aquí. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. ¿Dónde? Aquí en este mundo. ¿Cómo? Por la fe en Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué hizo Cristo? Murió por mí. Dio su vida por mí para resucitarme y darme vida. Para justificarme, para declararme sin culpa, libre de pecado. Él ha hecho esto por amor a nosotros. Tenemos paz para con Dios por medio de Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí le aclaro lo que le estaba diciendo. Si usted cree en eso de descanse en paz, sepa y entienda que eso se hace aquí en el mundo, no después de que la gente muere. Si una persona muere sin Cristo, no puede descansar y mucho menos en paz. ¿Por qué? Porque murió sin justificación de Dios. Murió sin perdón. No que no haya perdón para él, sino que no lo quiso la persona. Dios tiene alrededor de 2000 años ofreciéndolo a todo el mundo, pero la gente no quiere ser perdonado porque no quiere dejar su pecado. Entonces, la paz con Dios está aquí, en Cristo Jesús. Y la paz para con el mundo, la paz unos con otros, dice la Escritura, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Porque Jesucristo es el príncipe de paz. Y Él ha venido a reconciliar al hombre con Dios. Es la reconciliación del mundo. Este es el Evangelio. Justificados pues por la fe, esa es la justicia de Dios, la justicia de la fe. Tenemos paz para con Dios. Ahora sí, ya justificados, descansamos en paz gracias a Dios que nos ha dado la justificación, el perdón. Ahora sí, ya justificados por la fe, vivimos en la justicia de la fe. Importantísimo. Muy bien. Como está escrito, ya lo vimos. Venimos desde Habacuc. Allá fue donde se escribió primero. ¿Y qué es lo que estamos analizando? Que dice, mas el justo por la fe vivirá. En esto vamos. Pablo, uno de los más aplicados en el conocimiento de la ley de su tiempo, él mismo lo dice así. Dejó todo aquello que como judío había tenido por valiosísimo, el conocimiento de la ley, la justicia de la ley. Lo dejó todo cuando el Señor lo llamó y él entendió el porqué de la ley. Y que la justicia de Dios no estaba ahí en las obras de la ley, sino en la fe de Jesucristo. Y él escribió esto diciendo después que dice que todo lo que como judío había logrado lo hacía a un lado y lo tenía por basura. Dice, y ser hallado en él como nosotros esperaban la venida de Jesucristo, porque Cristo viene otra vez. Él dice, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. ¿A cuál se refiere? La justicia que es por la fe. Cuando Cristo venga hablando de esta manera, él diría, no quiero ser hallado creyendo
en la justicia de la fe como yo lo hice por muchos años, desde que era muy joven hasta que el Señor me llamó. No quiero que el Señor me encuentre en esa justicia, sino que me encuentre en la justicia de la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Note usted, ya está poniéndose aquí muy clara la situación. La justicia de la ley es la justicia de las obras. La justicia de Dios es la justicia de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos y vivamos en la justicia que es de Dios por la fe. Es necesario entender bien esto y vivirlo, no confundir las cosas. Una cosa es la justicia de la ley, otra cosa es la justicia personal del hombre y otra cosa es la justicia de Dios. Debemos de aprender a hacer estas diferencias. Siguiendo el ejemplo de Abraham, nosotros podemos llegar muy lejos en este conocimiento. Vea qué bonito ejemplo tenemos de Abraham. Porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura respecto a Abraham, hermanos? Dice que creyó a Abraham a Dios y luego, y le fue contado por justicia. ¿Sabe qué? Tan fácil y tan sencillo es entender y conocer la justicia de la fe en Cristo. Tan fácil que es entender y conocer la justicia de Dios por la fe, como lo estamos viendo aquí. ¿Qué fue exactamente lo que hizo Abraham, que fue llamado amigo de Dios? ¿Fue justificado? ¿Fue realmente reconocido lo que él hizo? ¿Y de qué manera? En que Dios le contó por justicia lo que hizo. ¿Y qué fue lo que hizo? Creyó a Dios. Esa es la justicia de la que le vengo hablando. En Génesis 15:5, un poquito de lo que ocurrió allá. Mire, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, lo llevó fuera, le prometió que iba a ser padre de una gran descendencia, que iba su descendencia a ser tan grande como las estrellas del cielo, tan grande como la arena que está a la orilla del mar. Pero él era ya de 100 años y no tenía hijo. Entonces era una cosa, vea bien lo que le voy a decir. Tener hijo y menos que su descendencia fuera tan numerosa, es absolutamente imposible, humanamente hablando, para Abraham. Imposible. Sara también ya tiene 90 años y en su juventud fue estéril. Tener hijo ahora con una esposa estéril de 90 años y un anciano de 100 años, tener hijos y que el mundo sea lleno de esa descendencia como las estrellas del cielo, imposible. Y eso es cierto, imposible realmente para el hombre. Allí es lo que yo quiero dar a conocer en este tema, porque esto es bien importante para nuestra salvación. El Señor lo llevó fuera, lo sacó de su tienda donde estaba y le dijo, mira ahora los cielos, levanta tus ojos, Abraham, y cuenta las estrellas. Cuenta las estrellas si las puedes contar. Si yo le hiciera a Abraham una pregunta ahora, le diría esta parte que he citado al último, si las puedes contar. Yo le diría en pregunta, ¿las podrás contar? Obviamente la respuesta sería, no, jamás las voy a poder contar. Son millones de estrellas en el cielo. No las voy a poder contar. Es imposible lo que me pide. Perdón. Sí es imposible para Abraham. Completamente imposible. Y le dijo, así como las estrellas que tú no podrás contar, así será tu descendencia. Así están las cosas.
¿Y qué hizo Abraham? Abraham creyó a Jehová. ¿Qué fue lo que creyó? Que su descendencia sería como las estrellas del cielo, incontables por la gran cantidad, un número que nadie podría contar. Abraham creyó. ¿Y Dios qué hizo? Se lo contó por justicia. Dios le contó por justicia a Abraham su fe. Él creyó en lo que Dios dijo. Esa es la justicia de la fe. A partir de aquí usted piensa en el Nuevo Testamento, dice, mas el justo por la fe vivirá. Significa que nosotros ya no vamos a pensar en nuestras obras, en nuestra justicia, en nuestro amor, en nuestra bondad, en todo lo bueno que podemos hacer, que es necesario hacerlo, pero no para tener la justicia. Todas las cosas buenas que nosotros podamos hacer, bienvenidas, para eso somos hechos cristianos en Cristo Jesús. Pero la justicia de la fe, la justicia de Dios en Cristo Jesús, está muchísimo más alta que todo lo que nosotros podamos hacer. Es más grande, es mayor, es gloriosa. Está por encima de todas las cosas buenas que usted y yo podamos hacer. Por eso, para que aprendamos a no dudar de Dios y confiar en nuestra propia justicia, veamos lo que Dios ha hecho y lo que Dios hace en nosotros en Cristo Jesús, y hagamos a un lado la idea de creer nosotros en nuestro propio mérito. Estar pensando que yo estoy muy bien con Dios porque yo hago cosas muy buenas. No, es necesario hacerlas, pero no para estar muy bien o ser mejor delante de Dios. Eso no es posible. Nosotros estamos en comunión con Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Él es el medio. Él es la única manera de estar bien con el Padre. Él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie, completamente nadie, viene al Padre ni podrá estar en el Padre sino por mí. Esa es la justicia de Dios. ¿Qué dice nuestro tema? Mas el justo por la fe vivirá. Sí, por la fe en lo que Dios ha hecho. Por cuanto agradó al Padre, nos dice a nosotros, les voy a explicar un poquito antes de esto, que en Él, en Cristo, habitara toda plenitud. Pero permítame decirle, lo que Abraham hizo fue solamente creerle a Dios. Y Dios le justificó y Dios le contó por justicia. Lo que nosotros debemos de hacer es no dudar en lo que Dios ha hecho. Él ha hecho lo que Él sabe que debe ser hecho y lo que Él sabe que es bueno para nosotros. Dios quiso, vea lo que dice aquí, a Él le agradó que en Cristo Jesús habitara toda plenitud, completamente todo. En Cristo está la plenitud de la deidad, pero en Cristo está la plenitud de la salvación. En Cristo está la plenitud de todo, del amor de Dios, del perdón, de la justicia, de la fe, de todo. Jesucristo es gloriosísimo. En Él se concentra todo el plan eterno de salvación y de redención para los hombres. Él contiene toda la plenitud de Dios. Y por medio de Él, note usted, reconciliar ¿con quién? Con Él mismo, porque Él es la expresión y Él es, como dicen por ahí, la encarnación de la deidad. El Dios invisible se hizo visible tomando forma de hombre. Y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, todas. Así las que están en la tierra como las que están en el cielo o en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
Bendito sea Dios. Y en esa paz nos ha incluido por medio de la fe en la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Colosenses 1:21, les voy a pedir por favor que escuchen con mucha atención y que esto que voy a narrar aquí, ustedes lo vuelvan a analizar, y que vuelvan a citarse estas escrituras y las traten de entender bien. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, dice la escritura aquí, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. El hombre, entre el cual está incluido usted y yo, enemigos, extraños, enemigos de Dios en la mente, en la conciencia, en el corazón. ¿Por qué? Porque nuestras obras eran malas y no teníamos, además de no tener el deseo, la intención de querer hacer buenas obras, no sabíamos cómo. Tampoco a veces identificábamos en qué consistía la maldad de nuestras obras. Muchas veces la gente todavía le pasa esto, le dice uno que aquello no es correcto y yo no hago nada malo. No tiene idea de lo que dice la gente. Luego en el verso 22 dice, nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Aquí me voy a ir poco a poquito metiendo un poquito más y más adentro. De entrada le diré que yo, como los profetas o algunos de los profetas, sufro bastante. Yo tengo ya, vaya, permítame decir, más de 40, como 44 años de predicar el Evangelio. Y se lo digo sinceramente, no es ninguna presunción, no es ninguna falsedad, se lo digo porque lo he experimentado, lo he vivido, lo he sentido y lo siento y lo vivo. He sufrido mucho por ver lo que mucha gente ha hecho con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por ver cómo mucha gente ha aplicado la justicia de la fe de manera equivocada. Me he esforzado por dar a conocer esto y se me ha juzgado mal. Se ha dicho de mí hasta lo que no. Que un falso maestro, que un hereje, que un falso profeta y tantas cosas. Eso no importa. Lo que importa es que todos los que creemos en Cristo deberíamos de entender bien las cosas, partiendo del fundamento que estamos viendo, que justificados por la fe tenemos paz para con Dios y que el justo por la fe vivirá. ¿Y sabe qué? Con ese conocimiento se logra entender todos los propósitos de Dios en Cristo Jesús. Volvamos al verso 21. Y a vosotros también, la iglesia, vamos a decirlo así, en Colosas, en el mundo de los apóstoles y en el mundo nuestro, la iglesia del Señor en este mundo, que eras en otro tiempo extraños y enemigos de Dios en vuestra mente. ¿Cómo? Haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. ¿Y cómo Dios ha llevado a cabo la reconciliación nuestra? En el cuerpo de su Hijo, en su cuerpo de carne. Ya esto nos dice muchísimo. Vemos lo que Él pasó, cómo vivió, cómo sufrió en su cuerpo, en los días de su carne. Pero fue para reconciliarnos con el Padre por medio de la muerte. Pero esto no queda allí. Nos reconcilia por su sangre, por medio de su muerte. Pero vea usted lo que sigue. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él.
enorme bendición. Entiéndalo, por favor. Analícelo 2, 3 veces. Trate de entenderlo. Pídale a Dios el conocimiento, la luz, el entendimiento, para que lo pueda entender como está escrito. Para esto murió Cristo, para esto nos reconcilió en su cuerpo en la cruz del Calvario, para esto derramó su santa sangre, para presentarnos a usted y a mí ante Dios, ante el Creador, ante el que por buen tiempo fuimos enemigos porque hacíamos cosas malas en este mundo. Él nos ha perdonado gratuitamente. Por su gracia nos llamó y nos perdonó, nos justificó por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Pero para presentarnos ante Él mismo, santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Aquí le aclaro algo. ¿Se acuerda lo que vimos de Abraham? ¿Recuerda lo que el Señor le dijo? Sal, ve a los cielos, alza tus ojos al cielo, cuenta las estrellas. Hablamos que para Abraham sería algo imposible, completamente imposible como ser humano. Y también aprendimos que en esa imposibilidad humana es que Abraham creyó lo que Dios dijo. Él no dudó. Él se fortaleció dando fe a Dios, creyendo que era poderoso, poderosísimo, para hacer lo que había prometido. Eso lo dice cuando lo mandó a sacrificar a su hijo también. Abraham estaba seguro que aún de muerto podía resucitar a Isaac. Esa es la fe que debemos de tener. Es lo que debemos de aprender aquí. Entonces, ¿qué es lo que Dios hizo por medio de la muerte de su hijo? Reconciliarnos, justificarnos, perdonarnos. ¿Con qué fin? De que nosotros estuviésemos aquí en este mundo como iglesia, como familia de Dios, santos, sin mancha e irreprensibles todos los días de nuestra vida delante de Él. Sí, eso es lo que Dios ha hecho. Ahora, le pregunto, ¿esto es posible humanamente hablando o es imposible? Todos me van a decir no. Santo, pues no. Sin mancha menos. Irreprensible, no. ¿Para cuándo? No, yo no puedo ser así. Todos dicen, yo soy pecador. La gran mayoría dice eso, sin considerar siquiera un poquito en qué consiste la justicia de la fe. Humanamente hablando, esto que estamos viendo aquí es imposible. Usted y yo no podremos ser santos nunca, menos sin mancha y menos irreprensibles delante de Dios. No podemos, porque eso es imposible para el hombre. Pero esto nosotros lo creemos y lo tratamos de vivir, no por nuestras obras, no por nuestra justicia, no por nuestro mérito, sino fundados 100% en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él hace posible que seamos santos por su sacrificio, por su sangre, por su gran amor que nos ha dado gratuitamente. Él hace posible que delante del Padre seamos sin mancha e irreprensibles. Incluso es nuestro gran sumo sacerdote. Él hace todo esto posible por nosotros. Créale, no dude. La salvación y estas cosas no dependen del hombre, porque dice más, el justo por la fe vivirá. En la justicia de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, para que como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe en lo que Cristo ha hecho por usted y por mí, la fe en lo que Dios ha dicho, la fe en lo que para nosotros es imposible, pero para Dios es posible. Él lo ha hecho. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Nunca nos cansaremos
de agradecerle al Señor toda esta obra maravillosa que ha hecho por usted y por mí. Luego dice el 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Sin la fe no hay nada, hermana, hermano. No hay salvación. No hay justificación. En la justicia nuestra no hay nada. Dice allí, firmes en la fe de Jesucristo, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Esta es la condición. Créalo. Creamos absolutamente todo lo que consiste a la salvación de Dios. Está en Cristo Jesús, no en nosotros. El cual el evangelio se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Estas escrituras, como le dije, nos explican lo que es ser salvo por la fe y para fe. Estúdielas, entiéndalas con muchas otras, pero aquí está muy claro para aplicarlo a la justicia de la fe. Somos el glorioso fruto del evangelio, el cual es poder de Dios para salvación. Así que pongamos todo nuestro esfuerzo, sin olvidar que la seguridad de nuestra salvación está en Cristo, no en los méritos nuestros. Por mucho que nos esforcemos, no podemos nosotros pensar o creer que por eso estamos bien con Dios y en la salvación de Dios, no. Eso es necesario hacerlo, pero no en nuestros méritos se encuentra la salvación. La salvación está en Cristo Jesús y nosotros viviendo en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Judas 1:20. Pero vosotros, hermanos, edificados, crezcan sobre vuestra santísima fe, porque el justo por la fe vivirá, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios en Cristo Jesús, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y aquel que es poderoso, que es nuestro Padre Celestial, para guardaros, noten ustedes, sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Es difícil entender esto, hermana, hermano? ¿A qué se refiere? ¿Cuándo se debe de aplicar esto? ¿Después de muertos? ¿O cuándo? No. Aquel que es poderoso es el que lo ha hecho todo por nosotros, para guardarnos sin caída en este mundo de pecado. Él tiene suficiente poder para guardarnos aquí sin caída. ¿Y qué más? Presentarnos sin mancha delante de Él en su gloria con gran alegría. No solamente cuando Él venga o cuando Él nos llame, sino todos los días de nuestra vida, porque para eso nos ha llamado. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Otra vez le hablo un poquito de esto. Le dije que he sufrido y sigo sufriendo por la creencia y el comportamiento de muchos llamados cristianos. Por ahí se dice que el cristiano, algunos me han dicho que peca las 24 horas del día. Otros han dicho que por lo menos peca diariamente. Aunque sea un pecado, comete al día. Pero vivir sin pecado, ellos dicen, no es posible. Pues somos humanos. Y ellos piensan, quien piensa de esa manera, que en este mundo todo es pecado. Ellos creen que tener pensamiento ya es pecado. Ellos piensan que tener ojos, poder ver, ya somos pecadores. Ellos creen que tener oídos para poder oír, ya somos pecadores, porque pecamos de todas maneras. Debo decirle que tenga cuidado y se detenga a pensar. No todo en este mundo es pecado. No todo. Incluso desde los días de los
profetas ya se decía que algunos a lo bueno le llamaban malo y a lo malo bueno. Jesucristo llegó a decir en su tiempo, en los días de su ministerio, que la luz del cuerpo es el ojo y que si el ojo es bueno, todo el cuerpo estará lleno de luz. Que si el ojo es malo, todo el cuerpo estará en tinieblas. Hablando de la mente, del corazón. Pero dijo, si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas más no serán las mismas tinieblas? ¿Qué quiero decir con esto? Sí es cierto que aquí estamos en un mundo lleno de pecado, pero hay que analizar y entender que no todo es pecado. Es más, permítame hacerle una pequeña aclaración. Esto solamente por darnos una idea de lo que le estoy tratando de exponer aquí. Tan cierto es que no todo lo que el hombre cree es pecado es pecado. No, no todo. Mire, en el campo del derecho penal, si una persona denuncia a otro ciudadano de haber cometido un delito, este es detenido para ser juzgado, el delincuente, y al llegar frente a las autoridades que lo han de juzgar, se va a determinar su delito viendo cuál fue la parte de la ley o del código penal que violó. Pero si lo que se le está acusando de haber hecho como delito no está en ninguna parte escrito, que se le llama tipificado, entonces no hay delito que perseguir. Porque lo que no está tipificado o escrito en la ley no es delito. Eso solamente se lo doy como una idea. En la Biblia hay muchas cosas que no están escritas y que son pecados, pero las hay. Hay muchas clases de pecar, de conciencia, incluso por abstenerse de hacer cosas que debemos hacer y no hacemos. Hay muchas formas de pecar, pero no todo es pecado. Sobre todas esas formas que le estoy mencionando, para nosotros sería completamente imposible estar libre 100% de todo eso, ¿entiende? Pero en aquello que para nosotros es imposible, usted ponga la fe en Jesucristo y para Cristo no hay nada imposible. Para Él todo es posible. Usted y yo somos santos, somos irreprensibles y estamos delante de Dios no por nuestra justicia, sino porque creemos en la justicia de Jesucristo. Él ha hecho eso en beneficio nuestro. No por nuestro amor, no por nuestra bondad, sino en el amor y la bondad del Hijo de Dios que Él ha hecho en este mundo y que nos la ha dado de manera gratuita para que nosotros vivamos en ello. Esa es la realidad. Entonces sigamos viendo esto aquí. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, eso es vivir por fe, no en nuestras obras, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, esperando en la fe de Jesucristo, en la justicia de la fe, no en la justicia nuestra. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, créalo por favor, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, dice, al único y sabio Dios,
nuestro Salvador y nuestro guardador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Nuestra obediencia, hermana, hermano, y nuestras obras deben ser la expresión viva de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Dice aquí, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Para eso hemos sido hechos lo que somos en Cristo Jesús, para buenas obras. Dios nos llamó, note esto, y nos justificó y nos perfeccionará. Maravilloso. Dice la Escritura, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ve al verso 6, a la conclusión que llega aquí el apóstol Pablo respecto a la iglesia que le escribe en Filipo. Estando persuadido, estando seguro, diría Pablo, de esto, completamente convencido, que el que comenzó, que es Dios, en vosotros la buena obra, la salvación en Cristo Jesús, la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Él la principia, Él la perfecciona, le da el crecimiento, la guarda, la cuida, hasta el final. Estando persuadido de esto, ¿de qué? De que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es muy valioso este conocimiento, saber que Cristo le da vida a su obra de principio a fin. Es muy, pero muy estimulante, muy alentador. Dice aquí en la 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora, si usted se fija, hermana, hermano, si se ha fijado bien, se dará cuenta que algunas de las escrituras que yo vengo citando, las vengo citando porque estas nos hacen pensar lo que debemos pensar y entender y creer para conocer la justicia de la fe. Porque vuelvo a repetir, en el Evangelio la justicia, que es el fundamento aquí, de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Y qué es eso? Pues es que para que como está escrito, ¿cómo está escrito? Dios dijo, mas el justo por la fe vivirá. No el soberbio, no el incrédulo, no el inicuo, sino el justo. El que teme, el que ama, el que respeta a Dios. El justo por la fe vivirá. Porque vuelvo a decir, sin fe es imposible agradar a Dios. Luego he venido citando ese tipo de escrituras para llevar al extremo nuestro pensamiento. Entendemos lo que Dios ha hecho, lo aceptamos y penosamente le digo muchas veces, en lugar de aceptarse, es rechazado. ¿Por qué? Porque vemos algo imposible de creer. Como les citaba, que Dios hizo lo que hizo en nosotros en Cristo Jesús para hacernos santos, para hacernos sin mancha y hacernos irreprensibles delante de Él. Humanamente hablando, imposible. Y la gente opta por decir, mejor no, esto no es posible. Yo sigo siendo pecador, ¿para qué digo lo contrario? Como si decir soy pecador fuera la justificación.
equivocadamente hablando. Pero vea lo que le pongo aquí como conclusión. Para exaltar la fe en Cristo Jesús. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mi pregunta aquí. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Usted piensa que usted es el templo de Dios? ¿Me podría explicar un poquito lo que quiere decir? El templo de Dios. Para empezar aquí, significa que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, mora en usted. Adentro de ese cuerpecito de carne y sangre, el cual usted siempre ha creído que es pecador, que es una masa de pecado y que todos los días peca. Y que por tener pensamientos, ojos, oídos y todo lo demás, o tener vida, o estar vivo, consciente, ya es pecador. Y ahora dígame, ¿cómo puede vivir allí? ¿O cómo puede morar en ese cuerpo pecador o cargado de pecado el Espíritu de Dios? Es el templo de Dios ese cuerpo. ¿Cómo puede usted tributarle ahí sacrificios, alabanzas de corazón, libres de pecado? ¿Cómo puede adorar a Dios en santidad? ¿Qué es lo que Él recibe? ¿Qué es lo que a Él le agrada? Porque dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, sin mancha delante de Dios, que es vuestro culto racional, o sea, pensándola bien, usando toda la disposición de la razón que Dios nos da, entendemos que ese es nuestro culto que Él nos ha permitido ofrecerle, nuestra ofrenda. ¿Sabe usted que es templo de Dios y lo cree realmente? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en usted? ¿Lo cree? ¿Sabe qué? Esto es imposible. Otra vez, humanamente es imposible. Dios no va a morar en un cuerpo humano que nunca de los nunca podría ser apropiado para que Él lo habite. Para que ese cuerpo fuera reconocido, declarado su templo. Dios es santo, 3 veces santo, como está escrito en Revelaciones. Él no puede morar en el pecado. Pero entonces, ¿cómo lo cree usted? ¿Cómo lo creo yo? Porque mi creer no está en mí. Yo creo en la justicia de Dios, en la fe en Cristo Jesús. Yo creo que soy esto porque Cristo me ha hecho así. Eso es lo que yo creo. Que Cristo me ha hecho templo de Dios, del Dios viviente, y que el Espíritu de Dios mora en mí. Lo creo. Porque aun cuando para mí es imposible, para Dios es posible. Ya lo aprendí en Abraham. Él creyó lo que era imposible para él y el Señor le contó esto por justicia. Eso es lo que yo creo también. Que esto es imposible para mí, sí, ser santo, sin mancha, irreprensible delante de Dios. Para mí es imposible, pero yo no creo en mi posibilidad. Yo creo en la obra de Cristo que Él ha hecho por mí. Esa es la justicia de la fe. Creer lo que Dios ha hecho por mí es justo. No creer lo que Dios ha hecho en Cristo por mí es injusto. Completamente injusto. Por no creer en lo que el Hijo de Dios, por amor, ha hecho en mi favor. ¿Ve cómo está claro lo que es la justicia de la fe y vivir por fe? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él.
Porque el templo de Dios, note usted, el cual sois vosotros, santo es. Lo creamos o no, Dios así lo ha hecho, santo. Y Él ha venido a morar en nosotros. Que no nos pase a ninguno lo que le pasó a Eva. ¿Qué le pasó a Eva? Fíjese lo que le voy a decir. Cuando Dios hizo el mundo, con su pericia, con su infinita sabiduría y su poder, con su amor, porque todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por amor. Dice en Génesis 1:31, he aquí, Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Buenísimo. Y poco más adelante, en el capítulo 3, la mujer obedece al engañador, Eva. Y cuando Dios la llama y le dice a Eva, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué dice Eva? La serpiente me engañó y yo comí. Pero lo que yo siempre he dicho es el contenido de la pregunta que Dios hizo. ¿Qué es lo que has hecho, Eva? Podríamos pensar nosotros, con el permiso de Dios, de esta manera. Eva, ¿sabes lo que hiciste? ¿Sabes lo que has hecho? Yo hice un mundo perfecto. Hice un mundo de seres eternos, sin maldad, sin mancha de pecado, sin muerte, sin enfermedad, completamente bueno, bueno en gran manera. Y ahora está todo dañado, todo echado a perder. Nada más porque a ti te pareció cosa fácil creer la mentira que se te dijo, que no morirías. ¿Para qué tenías que obedecer eso? No necesitabas obedecer a nadie, excepto las palabras de tu Creador. ¿Qué pasaría si Eva hubiera logrado tener conciencia de todo el mal que trajo al mundo para todas las generaciones posteriores? Tanta enfermedad, tanto pecado, tanta muerte. Sería terrible el sufrir de Eva. Señor, no me di cuenta, no sabía lo que hacía. ¿Qué dice el verso 17? Si alguno destruyere el templo de Dios, ya sea por ignorancia, ya sea por incredulidad, ya sea por maldad o por lo que sea, yo creo que soy pecador, que mi cuerpo es, como dije hace rato, una masa de pecado, y que apenas abro los ojos y ya estoy pecando, destruyendo lo que el Señor ha hecho santo, limpio y sin mancha delante de Él, y para que sea su templo y ser adorado en Él, destruyéndolo por ignorancia, o por maldad, o por incredulidad. Dios le destruirá, dice aquí, a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por último ya, para terminar con esto, le voy a decir, me acuerdo yo de leyendo por ahí, haber leído que un abogado colombiano dijo, hablando del derecho terrenal, que el derecho estaba encriptado para el mundo. Y yo aplico esto para referirme al Evangelio. El Evangelio de Cristo está encriptado para muchos.
¿Y qué es encriptado? Está escondido. Se refiere, voy a decirlo así, o a una especie de codificación. El Evangelio está codificado, en el cual, si no se tiene forma de abrir, nadie lo va a conocer, nadie va a saber lo que es. Y en la 2 Corintios, capítulo 4, ya del verso 3 en adelante, habla de esto. Porque si nuestro Evangelio está encubierto, ¿qué es eso que le estoy diciendo, encriptado? Para los que se pierden, está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo, que es el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio en la faz de Jesucristo, el cual es la gloria de Dios. De todo corazón deseo y le pido al Señor que todos los que creemos en Cristo, todos, tengamos de parte de Dios su misericordia, su gracia, y que nos dé la luz, que nos abra el entendimiento y podamos conocer bien estas cosas, partiendo de la fe en Cristo Jesús, de la justicia de la fe, porque el justo por la fe vivirá, y porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios lo bendiga, muchas gracias y adelante, hasta la próxima.